Joaquín, para acordarme. Ahí está grabando ya. Entonces, el segundo grupo de datos, ¿no es cierto? El segundo grupo de datos lo define el segundo cuartil. Y el tercer cuartil, ¿no es cierto? Divide por la mitad, divide por la mitad la segunda mitad de los datos. Es decir, está en el 75%. Y con esa división, con esa tercera división, yo ya tengo, ¿no es cierto?, los cuatro datos, o los cuatro datos. Voy a hacer aquí algo gráfico, porque de repente con algo visual es más fácil de entender. Porque es muy importante que entiendan esto más básico y esencial, que es el concepto de cuartil. Supongamos que estos son mis datos, mi grupo de datos. No se me ve la cara, pero no importa ahí. ¿Ya? Entonces, si yo divido este grupo de datos, le hago la primera división y corto, los cortes van a ser los cuartiles. Un corte, ¿no es cierto? Primer grupo de datos, un corte. Vamos al segundo corte. Ahí, que sería nuestro segundo cuartil. Recuerden que los cuartiles son los cortes. Hago mi segundo corte. Obviamente da lo mismo que esté chueco, lo importante es que se entienda el concepto. Ahí tengo mi segundo cuartil. Y finalmente el otro grupo de datos que me queda, que es la segunda mitad, vamos a dividirlo nuevamente. Y ahí tengo mi tercer cuartil, porque es mi tercera división, mi tercer corte. Pero ¿cuántos grupos de datos tengo? Tengo 4, ¿no es cierto? 2 aquí y 2 acá. Entonces, con 3 cortes, yo obtuve 4 grupos de datos. Entonces, el primer grupo de datos, yo creo que ustedes lo van a ver al revés aquí, pero para que se entienda, después lo escriben ustedes. El primer grupo de datos, ¿cierto?, corresponde al 25% de los datos, ¿sí? El primer 25%. El segundo cuartil, obviamente, completa el 50% de los datos. El tercer cuartil corresponde al 75% de los datos. O sea, el tercer grupo, perdón. Y el cuarto grupo completa nuestro 100% de datos. Ahora, eso recuerden que siempre se hace, el 100% de los datos se divide en 4 partes solo con 3 cortes, o para nosotros 3 cuartiles. Entonces tenemos cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Ahí están, ¿no es cierto?, en el ítem 2 de la guía, ustedes tienen cómo se denominan. Q mayúscula, y el número 1 se escribe como subíndice. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Ahora, estos cuartiles también pueden ser llamados percentiles, ¿sí? Pueden encontrarlo como percentiles o cuartiles. Ambos nombres son válidos. Entonces, el primer cuartil, dijimos, el primer corte se hace en el 25% de los datos. El segundo corte o segundo cuartil se hace en el 50% de los datos. Y el tercer corte o tercer cuartil se hace en el 75% de los datos. Entonces, ahí, ¿cómo lo calculamos? Entonces, está ahí en el punto 4. El cuartil 1, usted coloca el número total de datos, ¿no es cierto? Le suma 1 y lo divide por 4. Supongamos que sean 20 datos, entonces usted pone 20 más 1, 21, y lo divide por 4. Y ese número, ojo con esto, porque aquí viene lo importante, ese número a usted le dice la posición del cuartil, pero no es el cuartil exacto, no es el valor que representa el cuartil, porque una cosa es la posición del cuartil, donde se ubica, y otra cosa es cuál es el número que está en esa posición. Tenemos que hacer esa diferencia. ¿Estamos claros? Eso es importante desde el punto de vista conceptual. Entonces, cuando usamos esta fórmula que usted ve aquí, cuartil 1, n más 1 dividido por 4, cuartil 2 es la mediana. Recuerde que la mediana, si los números son impares,
Si el total de datos es impar, es justo el dato que está en el centro. Si el total de datos es par, los dos datos del centro, usted los suma y le saca el promedio, y ese dato es la mediana. ¿Ya? Y el cuartil 3 es 3 por n más 1 dividido por 4. Es decir, esa suma de arriba, que estaba en el cuartil 1, la divide por, perdón, la multiplica primero por 3 y después la divide por 4. ¿Ya? Entonces, todos esos resultados que usted obtiene ahí, en A, B y C, es la posición, repito, la posición donde se ubica el dato que representa el cuartil o que es el cuartil propiamente tal. Entonces vamos a ver un ejemplo. El ejemplo de la guía. Dice, a continuación se presentan las edades de los miembros de un club, ¿ya? Y estas ya se presentan ordenadas, es decir, están de menor a mayor. Hay una persona de 19 años, 21, 24, hay dos personas de 28 años, una persona de 29, una persona de 30, 32, 33, 34, 37, 40, hay dos personas de 45, una de 52, una de 53, una de 54, 56, 60 y 63, ¿ya? Entonces vamos a calcular el primer cuartil. Como dijimos, cuartil 1 es n más 1 dividido por 4, ¿cierto? Exactamente. ¿Ya? El primer cuartil sería, pero ese resultado que obtenemos, que tú me estás poniendo ahí en el chat, Lucas, estás poniendo para el curso, ese resultado es la posición del cuartil. Es decir, el número que está en la posición 5,25, ahí está el primer cuartil. Pero lo que tenemos que ver es cuál es ese número. Entonces, aquí dice la guía, este número corresponde a la posición donde se ubica el primer cuartil, pero no es el cuartil propiamente tal. Si observas la tabla de datos y cuentas los datos desde el primero en adelante, ves que el dato número 5, ¿no es cierto? El dato número 5 es el 28, ¿no es cierto? Si nosotros vamos ahí, el 19 es el número 1, el 21 es el número 2, 24 es el 3, 28 es el 4, y el segundo 28 es el número 5. Y el dato 6 es el 29, el que sigue al lado. Por lo tanto, el cuartil número 1 está entre el 28 y el 29, porque es 5,25. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculamos entonces el cuartil propiamente tal? Con esta fórmula que está aquí. Cuartil 1, ahora, esa fórmula sirve para cualquiera de los tres cuartiles. Cuartil 1, 2 o 3 o 4, da lo mismo. Usted le va cambiando el subíndice acá, 1, 2 o 3. ¿Sí? Pero, digamos, la aplicación de la fórmula es la misma. ¿Y cómo es la fórmula? Es xi más d por xi más 1 menos xi. ¿Qué es cada cosa? El d es el valor decimal de la posición del cuartil. ¿Cuál es la posición del cuartil? 5,25. ¿Cuál es el decimal? 0,25. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué es d? D es el 0,25, es decir, solamente el decimal de la posición, no el 5,25 completo, solo 0,25. Y el xi es el valor anterior a la posición del cuartil. Dijimos que el valor anterior a la posición del cuartil es el valor 5, y ese valor es 28. Así que el xi sería 28. Y evidentemente el xi más 1 es el valor que sigue después de esa primera posición, que sería el valor número 6, que correspondería en este caso a 29. ¿No es cierto? Entonces, si aplicamos esta fórmula, tenemos xi, 28, el valor antes de la posición del cuartil, más 0,25, que es el d, el decimal de la posición, por la resta entre el valor mayor y el menor, 29 menos 28, nos da 1. Recuerden aquí el orden de operación. No se vayan a poner a sumar primero 28 más 0,25 antes de multiplicarlo por el paréntesis. Primero hacer en paréntesis, luego multiplican y luego suman. Entonces 0,25 por 1, 0,25. Así que suman 0,25 más 28. El cuartil número 1 es 28,25. Ese es mi cuartil. 5,25 es la posición. ¿Cuál es el cuartil propiamente tal? 28,25. Ahora, ¿cómo interpretamos el número? Dice, este valor corresponde al cuartil número 1. ¿Cómo lo interpretamos? Podemos decir que el 25% de las edades del club está por debajo de los 28,25 años. ¿Estamos claros? Es muy simple.
Ya, la operativa matemática es simple, multiplicar, sumar, restar, ¿no es cierto? No tiene mayor complejidad. Aquí recuerden que en estadística lo más importante es que yo entienda el concepto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy calculando, ¿por qué estoy calculando en el primer cuartil? Estoy calculando dónde está ubicado el 25% de los datos de esa muestra, que en este caso son las edades. Ahora, no sé si a ustedes les parece conocido el término cuartil. El cuartil se utiliza mucho para dar los beneficios sociales, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Tal vez muchos de ustedes, o de amigos de ustedes, o conocidos, tienen su ficha social, ¿no es cierto? Y en esa ficha social anotan una cierta cantidad de información, cuántas personas viven en su casa, si tienen auto o no tienen auto, títulos profesionales o no, etcétera, etcétera, los ingresos del hogar, y eso les da un valor, ¿no es cierto?, de ficha social. Y ese ficha social, ese valor, si está ubicado en el primer cuartil digamos, de todas las personas del país, usted tiene una cantidad de beneficios. Mientras más alto le da, menos beneficios va a tener, ¿no es cierto? Entonces, por eso que muchas veces dicen, este beneficio está para todas las personas que están en el primer cuartil de la ficha social, o en el segundo cuartil. ¿Qué significa? Que usted está o en el 25%, o en el 50%, o en el 75%, dependiendo en qué cuartil esté. Estamos haciendo una aplicación, digamos, aterrizando un poco lo que estamos haciendo acá, algo conocido. No sé si tienen alguna pregunta con respecto al primer cuartil. Pueden hacerlo a través del chat. Si necesitan que abra un micrófono, puedo abrir un micrófono, como ustedes quieran. Recuerde que esta clase la voy a subir al canal. Ya subí la clase anterior. Y en Classroom subo también las guías. Así que tienen todo ahí. ¿Alguna consulta? ¿Estamos ok? ¿Pasamos al segundo cuartil? ¿Estamos claros? Parece. ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? Perfecto. Pasamos al segundo cuartil. Entonces el segundo cuartil, como bien lo dijimos, corresponde a la mediana. Y Cabri pregunta a qué se refiere que esté debajo de los 28,25 años. Es un dato de análisis nomás. Es como decir, a ver, este club social es un club de gente adulta, de gente joven, de gente de la tercera edad. ¿Qué tipo de club es? Si tú te quieres ir a inscribir a ese club, ¿voy a tener gente con quien conversar? Entonces, el 28, o sea, el 25% de las personas, solo el 25% ya está como límite a los 28,25 años. Es decir, es un club relativamente de gente adulta, ¿cierto? No hay gente joven, porque si solo el 25% ya está a los 28 años, ¿no es cierto? Evidentemente el 75% está sobre esa edad. O sea, el 75% de las personas de ese club son personas sobre 30 años. A eso se refiere. ¿Ya? Se refiere al tipo de datos que tú analizas, que tú tienes. Y entonces veamos el segundo cuartil. El segundo cuartil dice corresponde a la mediana, es decir, a la mitad de los datos, el 50%. Por lo tanto, por ser un conjunto de datos par, la mediana es el promedio entre el dato 10 y el 11, porque son 20 datos, ¿cierto? Dato par. Entonces, entre el 10 y el 11 ahí está la mediana. Entonces, recuerden que la mediana no va a ser 10,5. Esa es la posición. Vuelvo al mismo concepto. O sea, el dato 10, entre el dato 10 y el 11 está la posición 10,5. En la posición 10,5 está el segundo cuartil y que también coincide y corresponde a la mediana. Pero si yo quiero saber qué dato es ese, tengo que ir a los datos. ¿Cuál es el dato 10? 34. ¿Cuál es el dato 11? 37. Sumo 34 más 37, lo divido por 2, y entonces el segundo cuartil está en el 35,5. ¿No es cierto? Que ahí está, lo destaqué. Entonces, el 50% de las personas que participan de ese club tiene como edad 35 años o debajo de los 35 años. Debajo de los 35 años. ¿Sí? El 50%. ¿Estamos claros? Entonces, la posición de la mediana es 10,5. Posición. Cuartil o mediana, cuartil número 2 o mediana propiamente tal, 35,5. Recuerden que los cuartiles evidentemente tienen la misma unidad que los datos. Es decir, si aquí los datos son edades, los cuartiles también son edades. Si usted, por ejemplo, está trabajando con gramos, está sacando las cuartiles de una muestra de gramos,
los cuartiles van a ser gramos. Ya, Amy pregunta, ¿qué era el 35,5? El 35,5 es el segundo cuartil, el cuartil número 2, que también coincide con la mediana de los datos, también es la mediana, y se mide en años. ¿Sí? Ya. María, ¿qué parte no entendió? ¿Esta última? ¿El último cuartil? ¿No entendió el último cuartil? Ya. A ver, si volvemos a la hojita que yo dividí, cuando yo saqué el segundo corte era la mitad de la hoja, el 50%. ¿Sí? Por lo tanto, siempre el segundo cuartil es la mediana. O, si lo prefiere decir de otra cosa, o de otra manera, perdón, la mediana coincide o corresponde al valor del segundo cuartil siempre, en todas las muestras. Si usted tiene una muestra de datos, si usted quiere saber el segundo cuartil, calcule la mediana. Ese es el segundo cuartil. Entonces, en este caso eran 20 datos. Son 20 datos. Voy a subir al cuadro, a lo mejor ahí mirando el cuadro, aclaran las dudas que tienen. Aquí tengo los datos. Entonces tengo 10 datos arriba, 10 datos abajo. Entonces, el dato número 10 es el 34, ese que está ahí. ¿No es cierto? Y el dato número 11 es 37. Entonces, el segundo cuartil o mediana es la posición 10,5, justo entre el 10 y el 11. Si yo quiero saber qué valor de edad es esa posición 10,5, tengo que hacer lo que hicimos aquí, que es sumar el valor número 10, todavía no llego, aquí, sumar el valor número 10 al valor número 11 y dividirlo por 2. Y entonces automáticamente voy a saber cuál es mi cuartil número 2 o el 50% de los datos o la mediana. ¿Estamos claros o no? Ese es el cuartil número 2. Ya, perfecto. Entonces, el cuartil número 3 es el corte de la hoja que yo hago en el 75% de los datos. ¿No es cierto? Es decir, me va a dividir o me va a marcar los 3/4 de los datos. Y eso dijimos arriba que se calculaba como 3 por, ¿no es cierto?, n más 1. N ya sabemos que son 20 datos, ahí está, 20 más 1, 21, y después lo multiplico por 3, ¿no es cierto? 3 por 21 dividido por 4. Eso me da en total 15,75, ¿sí? 15,75 que correspondería al cuartil, perdón, a la posición del cuartil número 3. Repito, ese no es el cuartil número 3, no van a poner aquí, el 75% de los datos está por debajo de los 15,75 años, no tiene sentido, ¿no es cierto? Si el primer cuartil está a los 28,25, el segundo cuartil está a los 35,5 años, es imposible que el tercer cuartil esté a los 15,75 años. ¿Se entiende, no? Cuartil número 3, eso que calculamos ahí, es la posición donde está ubicado el tercer cuartil. Entonces, tenemos que ir entonces a la tabla de datos y buscar el dato número 15 y el dato número 16, porque entre el 15 y el 16, ahí está el cuartil número 3. Entonces vamos a ir a la tabla, vamos a subir aquí en la guía, y entonces tenemos dato 1, dato 2, dato 10, aquí al final, ¿no es cierto? 34. Dato 11, 37, 12, 13, 14, 15. El dato 52 es el dato 15 y el dato 53 es el dato 16. Por lo tanto, como el cuartil número 3 está en la posición 15,75, entre 52 y 53 está el cuartil número 3. Entonces vamos a bajar ahora. Vamos a ver el desarrollo del cuartil número 3 con esta fórmula que vimos aquí, está Q, ¿no es cierto?, igual a xy más d por xy más 1, etc. Entonces vamos a bajar aquí y tenemos, entonces recordemos, dice la guía, que este valor no es el cuartil, sino su posición. Entonces vamos a los datos 15 del 52, datos 16 y 53, lo que marcamos recién ahí arriba. Entonces, recuerden que la fórmula decía que era xy más d por el paréntesis que era xy más 1 menos xy. Entonces xy es 52, más el decimal de la posición, que es 0,75, por
El dato mayor que es 53 y el dato menor que es 52. 53 menos 52 me da 1, 1 por 0,75 es 0,75, y 0,75 más 52 nos da 52,75. Eso quiere decir que ahora, este dato que calculamos aquí, esa es la edad que corresponde al cuartil número 3. Por lo tanto, el cuartil número 3, ¿no es cierto?, es 52,75. ¿Qué quiere decir eso? Que el 75% de las edades del club está por debajo de los 52,75 años. Incluso entonces hay personas que son mayores que eso, y están en el último 25% y que están por sobre, ¿no es cierto?, los 52,75 años. ¿Sí? ¿Estamos claros? A ver, Joaquín, te voy a poner el micrófono porque no te entendí muy bien la pregunta. No sé si me estás preguntando la relación que existe entre el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Va? Ahora sí. Ya, Ahora sí, profe. ya. Ahora sí haga la pregunta. No entiendo, ¿por qué el cuartil 3 lo sacó como lo hizo con el cuartil 1? Eso no entendí. No. A ver, quiero hacer la diferencia con eso. La forma de sacar la posición del cuartil es distinta. Porque el cuartil número 1 yo lo saco como n más 1 dividido por 4, ¿no es cierto? La posición del cuartil 2 es 3 por n más 1 dividido por 4. ¿Sí? Ah, ya. La posición es diferente. Pero cuando yo quiero saber el valor del cuartil 1 o 3, después de tener ya la posición, la fórmula es la misma. Ah, ya. ¿Se entiende? Ah, ya. La posición es distinta, pero el cuartil propiamente tal, el valor que se saca después de tener la posición es igual. Pero te da un valor totalmente diferente porque obviamente como los datos iniciales son distintos, obviamente que el cuartil va a ser diferente. ¿Sí? Ya. Disculpe, es que lo relacioné mal, lo siento. No, pero está bien, pues sí, para eso es la clase. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Ya, entonces el ejercicio que tienen que hacer en la guía es ese. Calcula los cuartiles de los siguientes datos que corresponden a los millones en ventas que tienen los locales de una cadena de deportes. Entonces, por ejemplo, el local número 1 vende 2 millones en un mes. El local número 2 vende 11 millones, 8 millones. Entonces, la idea es que ustedes primero tienen que ordenarlos de menor a mayor y luego calcular qué porcentaje, dónde está el primer cuartil, ¿no es cierto? Y ese 20, y digamos, ese 25% locales, ¿cuánto es lo que vende? ¿No es cierto? Después el 50% de los locales, ¿cuánto vende? Y el 75% de los locales, ¿cuánto vende? ¿Sí? De menor a mayor. ¿Estamos claros? Pero es la misma metodología, son datos muy... Solamente que al responder, ustedes al redactar la respuesta en su cuaderno, redáctenla teniendo en cuenta que son valores que corresponden a millones de pesos en venta, ¿sí? Mensuales. Eso es importante que siempre aterricen los datos, sepan de qué están hablando, no pongan números siempre en estos ejercicios tienen que ponerle algo extra, en el fondo, contextualizar el ejercicio, porque esa es la manera de entenderlos. Si usted no contextualiza, va a estar haciendo mecánicamente la fórmula, pero no va a entender qué está analizando. Lo importante de esto es que usted sea capaz de analizar, ¿ya? Eso en primer lugar. Claro, el símbolo sería pesos, ¿sí? Pesos, o puede poner en palabras, ¿ya? 2 millones de pesos, puedes ponerlo también, ¿sí? Ahora, lo otro importante que en esta guía, y a partir de esta guía, la profesora Janet está incluyendo su actividad, taller PSU, y ella coloca estos ejercicios. Entonces, todo lo que yo coloco en el ítem 7, me lo entregó ella. Yo se lo entrego tal como ella me lo entregó, ¿sí? Así que todas las dudas tienen que hacerlas a ese mail, a ella. ¿Ok? Si tuvieran alguna, bueno, obviamente si tienen alguna duda me la pueden hacer a mí también, yo también los puedo ayudar, no hay problema, ¿ya? Si quieren hacer alguna pregunta, digamos, a mi correo con respecto al último ítem, también me lo pueden hacer a mí, pero también está válido, obviamente, el correo de la profesora, que fue ella quien les hizo
estos datos que están ahí, o sea, estos ejercicios que tienen que ver con la pendiente de una recta, ¿sí? Positiva, negativa, etc. Que son conocimientos y contenido muy básicos y que salen siempre muchas preguntas en la PSU de ese tipo de contenido. Bien, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Recuerden que voy a subir esta clase a Classroom, también, perdón, a YouTube, al canal del colegio, y también tiene Classroom para bajar la guía. Recuerden que todas las guías se hacen en su cuaderno, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Con respecto a los cuartiles, entonces recuerden que esto es una tercera manera de analizar datos, ¿ya? No tiene relación directa con lo que habíamos estado mirando anteriormente, ¿ya? No son medidas, los cuartiles no es una medida de dispersión, es un análisis de datos distinto a los anteriores. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Ninguno? Sí, Joaquín, no hay problema. Quedan 5 minutitos. Sí, Tomás, voy a subir la clase al canal de YouTube para que la tengan ahí. Yo creo que en el transcurso del día lo subo, ¿ya? Ya subí las anteriores, así que no hay problema. Estoy tratando de reiniciar tu audio, Joaquín, pero no puedo. No sé qué pasa. Ahí sí parece que te... No. Bien, no sé si hay alguna otra duda, consulta. ¿Qué le pasó al profe que se quedó pegado? No, yo te estaba tratando de activar tu micrófono y no se podía. Ya, dime, porque quedan 3 minutitos. Bueno, la hago corta. Bueno, sé que esta tarea la pidió hace mucho rato. ¿Recuerda el informe que nos pidió que hiciéramos hace mucho rato? Sobre la guía anterior, Sí, sí, sobre la guía anterior. ¿ya? Necesariamente hay que hacer eso, necesariamente hay que hacer una página completa. No, si es menos. Yo lo ponía como una referencia nomás. Mm. No es necesario que se complete en una página. Puede ser Ah, menos. ¿Sí? ya. Ya, esa es la duda. Y que Ya, también tenía como duda cómo hacer un informe, pero eso lo puede investigar en otra forma. ya, Joaquín. Ok, cualquier Ya, cosa profe. me escribe a mi correo, ¿ya? No hay problema. Ya, ok. Ya, chiquillos, me despido entonces. Que estén muy bien. Ahí yo le Cuídense mando mucho. después mi correo. Ok, me Ahí escribe. después. Ya, chao. Ya, que estén muy bien. Cualquier duda, a mi correo, por favor. ¿Ya? Nos vemos.